¿Qué tal, queridos amigos? Por lo menos una buena para comenzar el mes de diciembre, el mes más festivo del año. Ya vienen las posadas, las fiestas de Navidad, la Nochebuena, todo esto. Pues bien, para comenzar este diciembre, el gobierno del presidente López Obrador ha ordenado un aumento al salario mínimo, fue como una orden, del 20%. Es la primera vez, y me congratulo por ello, que el salario mínimo se sitúa por encima de la inflación, que en este caso llega en este año al 8.5%. Pero si el salario mínimo va a aumentar el 20%, esto quiere decir que por lo menos se puede recuperar el poder adquisitivo. Y esto es muy positivo para México. Así como hemos cuestionado algunas de las actitudes, bueno, la mayor parte de las actitudes y decisiones del señor López Obrador, esta posibilidad de que el trabajador tenga más poder adquisitivo es un acto de justicia social. Ahora bien, tiene sus bemoles. No es tan sencillo el asunto. En primer lugar, las empresas han tenido que empobrecerse ante la situación angustiosa que viven y no sabemos si tengan el margen necesario para poder aumentar esta cantidad a sus trabajadores cuando han ido a la baja en su economía. Ustedes dirán, bueno, ya es hora de que los ricos les paguen, dirán todo y estará bien, pero lo que es real es que la economía del país depende muchas veces de las fuentes productivas, de las empresas, de las fuentes de empleo. No vaya a ser, no vaya a ser el diablo y que con este 20% ordenado por el presidente López Obrador de aumento al salario mínimo, tengan las empresas que despedir a parte de sus trabajadores. Esta es la parte oscura. Esta es la parte difícil, porque si pueden absorber sin problema el 20%, pues adelante. ¿Qué más quisiéramos nosotros que el aumento fuera mayor y mayor y mayor, siempre y cuando no se produjeran efectos negativos? Este es uno de los problemas más graves, que pudiera darse un despido masivo de trabajadores para poder equilibrar las finanzas de las empresas que han estado a la baja desde el comienzo de este gobierno de la 4T. Sobre todo viendo los datos internacionales, nuestra economía bajó de 8 puntos que tenía, de la octava posición que tenía dentro de las economías más poderosas, a la 16ª. Es decir, bajó 8 renglones en cuanto a su economía empobrecedora. Lamentablemente la economía no se ha recuperado. No se ha podido controlar todavía la inflación. Me temo que el aumento al salario mínimo produzca naturalmente una inflación mayor, aduciéndose que ya hay más poder adquisitivo, lo cual sería muy canallesco por parte de la oficialidad. Pero así actúan los que no son responsables de sus actos y pues sin medir consecuencias lanzan decisiones al mercado que luego acaban siendo terriblemente perjudiciales. Por ejemplo, entre los burócratas, a los que tanto y tanto se les baja el sueldo por las aportaciones a las que le obligan los jefes superiores de este gobierno. Naturalmente que a los burócratas son a los que más se les saca el jugo. Y el 20% de aumento significará que tendrán más posibilidades de seguirlos aguijoneando como sanguijuelas todos los mandos superiores. Últimamente, con motivo de la marcha del 27 de noviembre, esa marcha amlista o amlover, como queramos decirle,
que culminó en el Zócalo con un tedioso discurso en el que no se anunció nada nuevo. Esa marcha le costó a muchos trabajadores casi la mitad de su salario. Hubo casos, yo tengo aquí pruebas, de personas que debieron aportar 1,900 pesos de su salario para poder costear los camiones y toda la parafernalia que suele rodear a estos actos, la torta, el jugo, las visitas a algunos lugares de la Ciudad de México que muchos no conocen todavía, sobre todo aquellos que vienen de más lejos y que pues aprovechan la ocasión para, a cambio de asistir al acto superior, es decir, la marcha y pues, ¿qué le diremos? Pues la convocatoria, porque no me gustaría decirle informe, algo tan insulso y tan de meeting, ¿no? Entonces, pues acudían a estos actos y luego pues ya se lo llevan a pasear un rato. Y pues ese ratito que pasean, pues es algo que disfrutan. Hay otros que no les dio tiempo de pasear porque se agotó el tiempo que tenían para ello con con la larga marcha de Andrés Manuel, lentamente abrazado por sus mismos partidarios, sobre todo los más cercanos, Claudia Sheinbaum, obviamente Marcelo Ebrard, el patán este de Adán Augusto López Hernández, que quiere ser presidente, yo no sé bajo qué méritos o qué circunstancias. Pero bueno, ellos fueron los que hicieron que la marcha fuera lenta porque trataban de fotografiarse y mostrar su apoyo absoluto, incondicional al hombre que todo lo resuelve y que todo lo hace. Y bueno, y caminando, se les fue el tiempo, 5 horas duró la marcha, más otras 2 horas en el Zócalo, y acabaron pues resignados, eso sí, con la oportunidad algunos que tuvieron de recibir su torta y su frutzi de manos nada menos que de Claudia Sheinbaum, que se convirtió como un acto de solidaridad con su presidente en repartidora de los alimentos para los acarreados que llegaron allá hasta el Zócalo. Acarreados que dejaron convertido el centro de la Ciudad de México y sobre todo todas las calles aledañas al Paseo de la Reforma en un inmenso estacionamiento. Todo esto pues podría acabarse, ¿no? Si el 20% de aumento al salario mínimo se da, pues ya no tendrán, pienso yo, que estar convocándose a que por 500 pesos, a veces 1,000, puedan estar interesados los más necesitados en formar parte de la parodia López Obradorista. Pero si ese salario nada más es un espejismo, si va aparejado con una subida, un alza de la inflación, si va aparejada con que van a pedirles más dinero a los burócratas y a los que están recibiendo bonos y demás cuotas del gobierno federal, si van a pedirles más dinero para cooperar con el presidente de la República y sus obras de campeonato mundial de absurdos, pues entonces no es tan positivo lo del aumento. Yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que por primera vez en la historia, lo repito, el salario mínimo sube más que lo que se reporta de inflación. Y esto es un asunto que no es menor, porque si es así, el poder adquisitivo a partir de enero, la cuesta de enero, peligrosísima siempre, no será tan empinada y podremos todos resolver el asunto de nuestros ingresos con mayor rapidez. Yo no recibo salario mínimo, claro, pero sí tengo colaboradores a los que tendré que pagarles mejor. Y esto me parece muy bien.
siempre y cuando no suba la inflación y siempre y cuando no los mordisqueen los tiburones del gobierno federal. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre les digo, no me van a callar. Y lo digo además con cero cobardía.